Támesis TV, nuestro canal. El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos a nuestro programa Conversando con la Comisaria. Este es un programa de la Administración Municipal de Támesis Territorio de Esperanza y traemos a ustedes cada semana diferentes temas con el ánimo de que ustedes estén enterados de cuáles son los derechos y deberes en torno a la familia en términos generales. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Francisco Tamayo, el juez promiscuo de familia, y a nuestra psicóloga de la comisaría, la doctora Yani Cecilia Gómez. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, doctor Tamayo. Gracias, Yani, por venir y estar ahora, a pesar de tu estado de embarazo, que también vas a tener una conformación de familia más grande, porque ya la tienes, pero ya la vas a agrandar. Bueno, el tema de hoy es la custodia. Nosotros sabemos y siempre se ha dicho que la familia es la base fundamental de la sociedad y es el inicio de todas las sociedades donde quiera que estemos, pues en cualquier país. El artículo 44 habla de ese derecho fundamental de tener una familia para los niños y que deben ser protegidos y queridos por sus padres. Pero se me ocurre a mí que las familias que están, no sé si están en vía de extinción o están cambiando, sobre todo en el enfoque de familia que teníamos años atrás. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que la familia se está extinguiendo o está cambiando? Muchísimas gracias por este espacio, doctora. Muchísimas gracias, doctor, por estar acompañándonos en este programa tan maravilloso para toda la comunidad. A ver, no es que la familia se vaya a extinguir, la familia está cambiando porque igual no podemos desconocer los tipos de familia que tenemos en la actualidad, que están muy diversos, y siempre tenemos la idea de la familia nuclear, la familia que se conforma por el papá, la mamá, los hijos. En la actualidad tenemos otros tipos de familia, como es solo la conformada por mamá o por papá o por abuelos acogedores, pero la familia en sí está cambiando, es en ese modo de generar los vínculos afectivos, en el modo de generar los espacios de formación para estos hijos que están en desarrollo, porque no podemos desconocer que el cuidado de los menores, de esos hijos, es demasiado importante y fundamental para ese desarrollo íntegro como persona. Aquí viene todos los rasgos de personalidad, por eso hablamos de esa primera etapa tan importante en toda esa formación de vínculos. Entonces, para mí, la familia es modificando su modelo de educación y su modelo formativo, es decir, ya nos están enseñando los mismos principios y valores que teníamos tan arraigados las familias que venimos desde mi generación, por ejemplo. Ya no están esos tipos de normas, de límites, sino que estamos viendo familias con mucha libertad, familias donde esa crianza y esa formación de esos hijos está siendo un poco más desvirtuada de lo que uno espera para tener unos seres sociales o biopsicosociales muy íntegros para esta sociedad. En mi opinión, la familia en sí no está cambiando. Le estamos reconociendo a los diferentes tipos de familia su existencia. Toda la vida ha habido familias conformadas
monoparentalmente, o por las madres o por los padres, que la cultura, la forma de ver las circunstancias, la evolución de la sociedad ha llevado a que se reconozcan esos tipos de familia, y se ha reconocido, por ejemplo, que hayan familias conformadas por 2 mujeres y unos hijos comunes, o por 2 hombres y unos hijos comunes. ¿Qué nos escandaliza? Sí, porque lo que teníamos tapado sale a la luz pública y nos asusta. Pero realmente no es un secreto que por toda la vida la familia, si no está con papá y mamá, o está con papá o está con mamá. Normalmente por las relaciones del trabajo, relaciones de producción, es más común ver las familias conformadas por un hombre y una mujer, o solamente por una mujer, porque tradicionalmente se desconoció la capacidad del hombre para ser formador o aglutinador de la familia. Él tenía que salir a trabajar y los hijos estaban al cuidado de una madre. Por eso la madre es la gran educadora de la sociedad, porque el padre nunca estuvo en esa educación, porque en su rol de proveedor siempre estaba afuera. Y por eso cuando un hombre quedaba viudo, lo primero que le decían, consígale una mujer para que le cuide a sus hijos. Pero era por la contextura actual. Ya hoy la sociedad ha evolucionado y vamos reconociendo los diferentes tipos de familia. Pero aquí estamos viendo también que en esos cambios de familia estamos creando seres muy individuales, seres muy solitarios. Entonces, por eso es que es tan importante esos vínculos a nivel de familia, sea el tipo de familia que tengamos. Sí, cualquiera sea la conformación. Yo estoy de acuerdo con el doctor Tamayo en ese sentido de que realmente estamos visibilizando más lo que estaba tapado anteriormente. Pero a ver, doctor Tamayo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando entonces con estos niños cuando existiendo familias nucleares y conformadas por hombre y mujer, les enseñábamos pues tantos principios a los niños y estábamos teniendo en cuenta este artículo de la Constitución donde nos dice que todos los niños tienen derecho a tener una familia y a no ser separada de ella y a que tengan el cuidado y el amor? ¿Qué está pasando cuando esta pareja decide separarse o cuando deciden tener hijos en parejas que ni siquiera han convivido nunca en la vida? ¿Qué se piensa quién va a tener ese cuidado personal cuando sabemos que empiezan esas disputas entre el papá o la mamá de ese niño por quién lo va a cuidar y empieza este niño a ser un elemento de trofeo para uno de los dos? Bueno, la realidad no estriba en la norma ni en la sociedad, estriba en el egoísmo de las personas que decidimos ser padres. He conocido muchos casos de padres y madres que no son parejas permanentes, pero unidos llevan el hijo adelante y han logrado establecer una armonía tal entre padres e hijos, porque los hijos no son mi propiedad, nosotros no somos dueños de los hijos, somos los procreadores de los hijos, pero como nos pusimos de acuerdo en procrearlos, debemos ponernos de acuerdo en formarlos y darles una estabilidad emocional y cultural. Entonces, el problema no está en la norma o está allí en la forma como se procrean los hijos, sino en el egoísmo, cuando yo quiero causarle daño al padre o a la madre. Entonces cojo el niño como un balón, como un trofeo, me quedo con los hijos, no por hacerle el bien a los hijos, sino por hacerle el daño al otro, por herir, por herir. O peor, por conseguir una cuota mensual.
que es peor todavía, pues como un elemento de consecución de dinero, que eso también lo vemos, doctor Tamayo, y indudablemente es cierto, sí, y lo vemos más que todo en las mujeres que no tienen una fuente de ingresos claro, utilizan el niño para que su expareja le siga proveyendo lo necesario para lo económico. Y lo vemos en el hombre como una retaliación a esa expareja, que yo no tengo por qué mantenerla, que ya no es mi mujer. O sea, no hay una realidad clara de que yo lo hago es porque quiero mis hijos, sino por hacer el daño. Por eso la disputa en la paternidad, en la custodia del hijo, simplemente para que el otro tenga que venir a mi casa a verlos y yo poderlo ver, o poderla ver, entonces amarro los hijos como ese, ¿cierto? Cuando en realidad es más práctico, vea, su papá es su papá, y padre como madre solo hay uno. Sean buenos o malos, solamente hay uno. Exacto. Lo que pasa ahí también es lo que se habla mucho con las parejas que se atienden en la comisaría, que los hijos no son divorciables, que los hijos no son separables, que lo que se termina es esa relación, o simplemente porque la relación fue, el hijo fue producto de una relación momentánea, es ese ejercicio de los papás. La falla está es en la gestión de esos papás, en la formación de ese vínculo con el hijo. Pero es muy cierto, aquí lo que desde el área mía, que es la competencia de psicología, les estamos generando a esos hijos un estrés tóxico, es decir, un estrés porque el papá o mi mamá están generando esa discordia o esa discusión, como usted dice, es que tiene que venir a verlo aquí en la casa, pero es para volverse a sacar en cara asuntos que ya debieron de haber concluido. Entonces siempre van a estar esos hijos en la mitad de ese conflicto. Lo que nosotros queremos es que cuando se asignen esas custodias, y en el proceso de la asignación de esa custodia, los hijos se sientan apoyados, tanto del papá y la mamá, y es muy cierto lo que usted dice, doctor. El hecho de que yo me consiga otra pareja y tenga un hijo de otra persona no quiere decir que le van a imponer otro papá. El papá siempre va a ser el papá y la mamá siempre va a ser la mamá, esté en el lugar que esté, y eso es algo que tenemos que empezar a reforzarle a esos hijos cuando están pequeños, porque como ustedes también lo acaban de decir, hay mamás que empiezan simplemente con ese ejercicio arbitrario y dañino de la custodia, hacer comentarios malintencionados con respecto el uno del otro a ese hijo. Entonces esas son situaciones que tenemos que manejar y eso es lo que se trabaja mucho. Por eso desde el equipo psicosocial de la comisaría se trabaja con esas familias en el explicarle lo que es el proceso de la separación como pareja y como padres, que no pueden desvirtuarse y que no pueden generar ese daño emocional a esos hijos simplemente porque ya la relación no funcionó, donde estando en esa convivencia o estando en algún tipo de cercanía, era generándole más daño a los niños. Estamos viendo niños y adolescentes que somatizan con problemas del tracto urinario, es decir, infecciones de la orina, con problemas gastrointestinales, diarreas crónicas. ¿Cómo es la? La enuresis, que vuelven y se orinan, es decir, que retroceden en todo ese proceso de retención del esfínter, a orinarse en las noches. Entonces estamos empezando a dañarle ya todo un proceso que como padres habíamos concluido, que habíamos formado en todo este proceso. Lo que estamos es generando un retroceso. Pero entonces, perdón, doctor, tenemos que caer en cuenta dos cosas. Criar hijos uno solo es muy duro, muy difícil. Por eso lo ideal es entre pareja. Claro. Porque el uno pone un factor, el otro pone el otro. Y la pareja unida criando los hijos saca más adelante. Y salen hijos con mejores personalidades. Lo digo por experiencia propia, es duro. Sin embargo, quiero acotar esto.
lo ideal es que las autoridades no intervengan en la asignación de la custodia de los hijos, ni en la cuota de alimentos. Nosotros, como autoridades, debemos hacerlo cuando los padres del niño no son capaces de ponerse de acuerdo. Y hay algo muy importante. Cuando el padre o madre que entorpece el derecho de sus hijos a entrevistarse con el otro, es indigno de ejercer la custodia de esos hijos. La Corte Constitucional lo ha reconocido, lo mismo la Corte Suprema de Justicia. Cuando una madre o un padre no permite que el otro disfrute, que tenga contacto los niños, es susceptible de quitarle la custodia y entregárselas al otro padre. También existe el delito de ejercicio arbitrario de la custodia, y es cuando yo como padre me opongo a que la madre vea a mis hijos o que mis hijos la visiten. Lo mismo, las señoras, me perdonan las dos damas, pero es lo más común, que las señoras le impiden al hijo que se vea con el papá, o se lo esconden o se lo llevan a otra parte. En mi opinión, el mero hecho de no permitirles la visita o salir con el padre es ejercicio arbitrario de la custodia. Y acá también, doctor, hemos visto que muchas mamás se acercan con la justificación, es que yo no lo dejo ir donde el papá porque viene muy rebelde y muy grosero donde mí, o viceversa. Entonces, esta es una situación, como el doctor acaba de decir, que es muy importante que las parejas manejen en ese ejercicio de custodia de los hijos. Bueno, se me ocurre a mí entonces, ¿será que sí estamos preparados para estas nuevas generaciones y para estas nuevas conformaciones de familia que ya estábamos reconociendo, donde no hay sensibilidad, donde es difícil, lo digo también por experiencia propia en la comisaría, cuando uno trata de demostrarle a ese papá y a esa mamá, piense en su hijo y permita que, aunque usted no quiera al papá del niño, permita que ese niño, como un derecho fundamental, tenga y pueda ver a su papá. Pero ¿qué hacer, doctor Tamayo, desde lo legal y qué hacer desde lo psicosocial o de lo psicológico con estas mamás y estos papás que no entienden y no se sensibilizan de ninguna manera y sigue esa pugna todo el tiempo, varios años, y lo que hacen es dañar esa personalidad de ese niño? Tenemos muchos siglos con una concepción perversa y dañina. Nunca nos han enseñado a ser pareja. Siempre nos han enseñado es a ser, tener dificultades. Nunca nos dicen cómo ser un buen esposo, sino cómo ser un mal esposo. ¿Cómo así? Siempre nos han dicho, cásese para que sufra, no para que disfrute. Cásese para que encuentre una mujer necia, mala clase, cantaletosa, fregona, no para que encuentre una buena compañera. Cásese, señorita, cásese para que un borrachín maltratador, un mal padre. Y eso cala en el subconsciente social. Y entonces apenas ahora venimos a tratar de cambiar esas concepciones de lo que es ser padre, ser madre, ser pareja. Y tenemos que mirar hacia un futuro. Yo creo que de pronto las generaciones próximas no van a tener una mejoría, pero una persistencia en los procesos de formación y de cambios de paradigma de lo que es ser padre, ser madre, ser pareja, algún día tiene que dar sus buenos resultados. Ojalá los viéramos, pero no, porque es cambiar una concepción dañina de lo que es tener. Claro, pero ya yo pienso, perdóname Yanni, yo pienso que lo que no nos han enseñado de pronto, porque hemos mecanizado esa crianza de los hijos, lo que no nos han enseñado es a dialogar,
a dialogar en el hogar y a poner de presente y sobre la mesa, como decimos, cuáles son las dificultades de cada uno de los miembros de la familia y entre todos buscar esa solución a ese problema. Lo que nos está permitiendo ahora todas estas ayudas y redes sociales y todas estas ayudas tecnológicas es que cada quien busca individualmente y no lo hacen dentro de la propia familia, esté conformada como lo esté, sino que lo hacen es a través de terceras personas, que es lo que uno más frecuentemente ve, porque a uno le pasa en la comisaría que asesora a una persona y le dice, vea, yo creo que lo conveniente es esto y esto, pensando siempre en la familia y en esos menores, y la gente sale y va y le pregunta al vecino, y el vecino naturalmente sin ninguna preparación, de pronto con un concepto sesgado por animadversión o por alguna circunstancia, le dice otra cosa distinta a esta persona. Entonces no tiene que ver como con la cultura de las personas, tiene que ver con esa capacidad de estar aprendiendo permanentemente y sobre todo de utilizar el diálogo como una forma de solución de todos los conflictos. Es lo mismo que nos pasa como al paciente que va del médico y después el médico le receta un medicamentos para su patología, para su enfermedad, y más bien va donde el dermatero que le cambie por un brebaje que le va a hacer más daño. Sí, ahí la situación cuando hacemos la intervención en la comisaría de un proceso de custodia es ese respeto por el otro, es esa sensibilización en cuanto al no generarle el daño emocional al niño, que es lo que más prima en este momento de una custodia, porque por lo general son niños que están entre 0, 5, 10 años, todavía son personas que son muy susceptibles y muy vulnerables a muchos procesos externos. Entonces es cierto lo que ustedes dicen, que tienden es a buscar la ayuda menos buena, en vez de hacer caso al conocimiento y al profesionalismo que les pueden brindar desde la oficina a la que acudan. También estamos viendo mucho que estos niños les están como generando traumas emocionales sin necesidad, simplemente por el hecho de ese egoísmo como adultos. Aquí estamos viendo mucho esa revancha entre el papá y la mamá, entre el quién va a querer quedarse con el niño, quién va a hacer mejor su papel. Entonces siempre lo que se trata de hacer en la intervención es esa sensibilización a ambos padres de que lo que prima es el niño, ese niño que está en esa formación, de que ellos como adultos tienen que saber resolver su proceso, su conflicto de separación, muy aparte de ese desarrollo de ese menor que tienen en ese momento. Sí, allí vamos, por ejemplo, un día en la oficina un señor me decía que la mamá de sus hijos era indigna, que no podía tenerlo porque les daba mal ejemplo. ¿Qué mal ejemplo les da? No, es que ella tiene otra pareja. Ah, y usted no tiene otra mujer, pues. Ah, entonces, mire, la rabia, porque el otro rehizo su vida y está feliz, y yo no fui capaz de darle esa felicidad o darle esa estabilidad, o porque otro disfruta la felicidad que ella le da y yo no fui capaz de aprovecharla. Bueno, definitivamente las parejas se están separando permanentemente o tienen hijos aún sin haber conformado nunca parejas, pues que es una de las cosas que a uno le llama mucho la atención, ¿cierto? Cuando deciden, yo con usted decido, tengamos un hijo, pero no tenemos un hogar conformado, ni siquiera pensamos conformarlo. Entonces ese hijo, como los dos tenemos que trabajar, termina en manos de una tercera persona y ya empieza esta pareja a disputar ese hijo. Bueno, usted lo va a cuidar, usted, ¿quién? Y ninguno de los dos tiene mamá o papá, o el niño no tiene abuelos paternos y maternos. Entonces esa dificultad se debía prever en mi concepto, porque cuando uno piensa traer hijos al mundo, tiene que pensar en conformar un hogar y en crecer ese hogar. Cuando eso pasa, doctor Tamayo, cuando las parejas deciden separarse o tienen hijos sin haber estado nunca conviviendo,
hay necesidad de definir custodia. En la comisaría pues iniciamos ese proceso a través de conciliación, es decir, que las partes se pongan de acuerdo pensando en el bienestar de ese hijo común. Desde lo legal, a usted que le ha tocado el proceso ya jurídico, doctor Tamayo, ¿qué consideraciones tiene en cuenta el juzgado para definir una custodia? El ideal es que puedan tener las mayores herramientas de juicio posibles. En la oficina hasta donde podemos, ordenamos estudios sociofamiliar tanto a padre, madre o al niño, psicológico al niño y si es posible a los padres. Y entonces analizamos toda esa situación. Cuando ambos padres son tan inmaduros que no pueden tener la custodia adecuada del niño, pues la ley nos da opción de entregárselas a un tercero y regularles visitas a ellos. Siempre buscando el bienestar del niño. Pero el bienestar del niño, el mayor bienestar del niño, está con papá o mamá. Los dos. Si nos pusimos de acuerdo, por lo menos para los actos preparatorios, pongámonos de acuerdo en asumir esa responsabilidad que nos genera un hecho tan humano y biológico, así no haya sido amoroso. Y asumamos la responsabilidad de los frutos de nuestras acciones. Un hijo es parte mía, es mi ser, es mi sangre, y un hijo es sagrado, y yo con el amor que lo hice lo debo cuidar. Eso sería el estado ideal, doctor Tamayo. Bueno, se nos acaba el tiempo. A ustedes mil gracias por escucharnos y permitir llegar hasta sus hogares. A ustedes muchísimas gracias por estar acompañándonos. A usted por invitarnos. Con muchísimo gusto, permanentemente invitado, doctor Tamayo. Muchísimas gracias, que pasen un feliz día. Támesis TV, nuestro canal.